Bueno, vamos a continuar con las siguientes conferencias, las siguientes ponencias. Realmente ha sido un gusto poder compartir con ustedes, compartir con Verónica. Así como ella decía, tuvimos una plática súper amena, un tema que nos apasiona a ambas y conociéndonos, porque lo que hablaba, ¿verdad? Es que tenemos que conocernos para poder saber qué es lo que la otra persona piensa, qué es lo que la otra persona siente, cómo ella se iba a sentir cómoda en esta ponencia, cómo yo me iba a sentir como cómoda en las temáticas que íbamos a hablar. Así que vamos ahora a continuar con un tema muy interesante también, que es cómo aplicar la inteligencia interpersonal en los nuevos entornos, como lo es el teletrabajo. Y para ello tenemos a dos invitados especiales este día. Y tenemos, por un lado, a Pablo Illingworth, espero haber mencionado bien su apellido, y a María del Mar Magaña, quienes nos están acompañando este día. Y me gustaría platicarles acerca de ellos, pero antes comentarles que el teletrabajo forma parte ahora de la nueva realidad. Creo que la mayoría de nosotros nos tuvimos que mover a ese tipo, ¿verdad? A ese tipo de trabajo durante esta nueva realidad que nos impuso literalmente el COVID, ¿verdad? El COVID-19 vino y nos impuso a los que tal vez no estábamos tan acostumbrados a trabajar de manera virtual, nos impuso esa nueva forma de trabajar. Y la inteligencia interpersonal nos muestra la mejor manera de entender este nuevo entorno laboral y de desempeñarlo, obviamente, con mucha eficiencia. Y sobre ese tema tan interesante nos van a estar exponiendo tanto Pablo como María del Mar. Y para que ustedes los conozcan un poco más, porque a Pablo lo hemos visto ahí que muy magistralmente nos ha estado presentando y ha estado comentando y ha estado con nosotros durante estas dos jornadas, pero tal vez muchos de ustedes no conocen quién es Pablo. Y a ver, Pablo está certificado en fundamentos de neuroliderazgo por el Neuro Leadership Institute, miembro del John Maxwell Team, certificado en Empowerment Mentorship Licensed Practitioner y Master Practitioner en PNL, avalado por su co-creador, el Dr. Richard Bandler, y the International Society of NLP. Diseñando la mente para el trance, DMT, Trainer of NLP y coach profesional en áreas ejecutiva, personal de vida y de equipos con certificaciones internacionales en coaching en Bogotá y facilitador autorizado del programa de Competences y directivo coach de TISOC España. Máster en consultoría internacional y máster en gestión de destinos y es el presidente de Be Leader. Ese es Pablo Illingworth, quien nos va a estar exponiendo sobre este tema interesante del teletrabajo con inteligencia interpersonal. Y por otro lado, posteriormente va a estar compartiendo con nosotros desde México María del Mar Magaña, quien es la CEO de eAdvisors. María del Mar es presidente para México de la Federación Internacional de Inteligencia Interpersonal y Liderazgo Ético y es fundadora de eAdvisors y directora de MT Consulting y es una experta en inteligencia competitiva, disrupciones y tendencias del mercado. Cuenta con una formación en estudios internacionales que incluyen Estados Unidos, Francia y México. Ha dirigido más de un centenar de proyectos productivos y altamente competitivos. Ha trabajado como consultora líder de numerosos proyectos en la agroindustria, por citar un ejemplo, ayudando a los productores a diseñar e implementar cadenas de valor que causaron impacto positivo en las operaciones y la rentabilidad.
sus estudios en Harvard le permitieron comprender los desafíos más importantes del valor compartido, lo que le inspiró a diseñar programas productivos que no solo tuvieran un impacto económico, sino también un impacto social. Con esta influencia, decidió ir a Ginebra y visitar las Naciones Unidas para aprender sobre las metodologías de integración de las mujeres en situación de vulnerabilidad dentro de las cadenas de valor, con el objetivo de guiarlas a conformar negocios sostenibles con los cuales pudieran apoyar a sus familias. Estas dos grandes personas nos van a estar compartiendo ahora sobre el tema del teletrabajo con inteligencia interpersonal en estos nuevos entornos del teletrabajo, a ver cómo aplicamos esa inteligencia interpersonal que, si bien lo decía al inicio, se ha vuelto vital para poder llevarlo a cabo. Dejo los micrófonos, creo yo que Pablo inicia y luego continuamos con María del Mar. Bienvenidos. Gracias, Dorania, y gracias realmente, María del Mar, un placer para mí, como siempre. Realmente hicimos la certificación en liderazgo ético juntos y después de ello empezamos con una amistad que nos ha llevado a estar pendientes del uno del otro, de lo que hacemos, de lo que queremos hacer, y creo que ese es uno de los puntos más importantes, el generar conexiones. Y por ello, si estás en este momento observando, estás escuchando nada más, quiero pedirte algo muy, muy importante, y es, por unos segundos, te voy a pedir que enciendas la cámara que tienes en este momento en el Zoom. Los que más puedan, vamos, tenemos un promedio de 70 y pico de personas conectadas. Quiero, por favor, que enciendan la cámara. No importa si estás todavía en cama, no importa si estás guapo o guapa, no importa, no hay ningún problema. Bien, quiero pedirte un favor. Les había dicho que esto se trata de conexiones, ¿correcto? Y eso es súper importante. Así es que yo voy a colocar mi dedo, voy a ponerlo aquí, voy a ir a cuadrarlo por aquí y voy a ponerlo el otro dedo acá. Trata de conectar con la persona que tengas al lado tuyo. Dedo con dedo tienes que tratar de conectar con la persona que tengas al lado tuyo. No importa, trata de prende la cámara y tenemos que generar esa conexión entre todos. Y veamos si es que logramos esa conectividad entre todos y cada uno de nosotros. Por ahí voy viendo, ya hay personas que sí están conectados, otros que no están conectados, ¿correcto? Bien, vamos viendo, genial, voy a pasar al siguiente cuadro, no te desconectes todavía, vamos a ver, perfecto, ya voy viendo que sí hay personas que lograron conectar, genial, espectacular. Y claro, podemos encontrar dedos por acá, el otro dedo por acá, y vemos esto y así, y todos estamos cruzados realmente. Y esto es lo que realmente causó, y te agradezco, gracias por prender la cámara, por encender y saber que estás aquí con nosotros. Pero esto es súper importante, ¿por qué razón? Porque el teletrabajo nos llevó a vivir experiencias que, si bien es cierto, ya voy a hablar un poco de estadísticas y demás, pero ¿cuántas veces realmente cuando empezaste con el tema del teletrabajo estaba todo listo para poder tener esa reunión magistral con tu cliente? Y de repente, en casa, algo empezó a pasar. Simplemente empiezas a escuchar y empezaron a hacer su TikTok. ¿Sí? Cuando tú tenías que hacer algo especial, cuando tú tenías que hablar con tu cliente, tu familia, tus hijos, adolescentes, empezaron a hacer algo que rompió toda tu estructura de trabajo. De hecho, pensaba presentarles videos y dije, no, de gana voy a entrar a demasiada profundidad. Pero si tú vas a YouTube y pones ahí los momentos más graciosos del teletrabajo, vas a darte cuenta que incluso hay un caso que recorrió el mundo de una señora que no se quiso perder la reunión y terminó yendo al baño sin apagar la cámara. Y todos los que estaban, bueno, ya no solo los que estaban en esa reunión, todos le han visto yendo al baño. Entonces imagínate, hay veces que estás dando la clase y de repente el esposo o la esposa salió, hay un tema de un senador de un país en el cual está en la reunión y de repente asoma a su esposa saliendo de la ducha sin ropa. Imagínate todos estos casos y empezamos a darnos cuenta que algo tenemos que hacer. Y por eso, para que puedas observar adecuadamente la presentación el día de hoy, te voy a pedir nada más que en el Zoom pongas y fijes en la parte superior derecha del Zoom, tú vas a poder encontrar para fijar la parte del hablante. ¿Por qué razón? Porque quiero presentarte algo importante y quiero estar contigo presente. No quiero irme de la cámara al cuadro chiquito, sino que quiero estar contigo en todo momento. Este es uno de los puntos más importantes que tenemos que trabajar
en el proceso del teletrabajo. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones, claro, compartimos la pantalla, observamos esto, observamos aquello, pero en muchas ocasiones perdemos el contacto con las personas y eso es lo que nos ha llevado realmente el proceso del teletrabajo a tener algunas complicaciones al momento de interactuar con las personas. Entonces recuerda, tú puedes poner ahí anclar el hablante o buscas mi video y simplemente vas a poner anclar. Y con eso tú vas a poder, o le das doble clic y ya tienes ahí la presentación y me vas a tener en pantalla contigo todo el tiempo. Genial. Con esto dicho, entonces es súper importante y qué gusto poder compartir con María del Mar este tema que es de actualidad. Pero vamos, hablemos un poquito de ciertas estadísticas que plantea CEPAL. CEPAL hizo un estudio recientemente a mediados de este año para poder entender el nivel de conectividad que tenemos en Latinoamérica. Y si nos damos cuenta, los porcentajes son bajísimos. Y obviamente cuando hablamos del tema de conectividad, tenemos que entender que no solo es el tema de tener acceso al Internet, porque capaz que ahí podemos decir, no, pero si en mi país hay mayor conectividad. Sí, una cosa es tener el acceso a la conexión a Internet, pero la otra es poder tener los equipos necesarios o el ancho de banda o que sepas manejarlo adecuadamente para poder realizar tus actividades de teletrabajo. Y esos porcentajes que podemos ver ahí son realmente bajos. Ahora bien, muy importante también analizar cómo creció el tema del teletrabajo a nivel mundial. Imagínate, creció un 324% según el estudio de CEPAL versus otras industrias. ¿Sí? Y esto es súper importante. ¿Por qué razón? Cuando nosotros analizamos cómo estamos haciendo el teletrabajo, nos tocó adaptarnos, nos tocó enfocarnos en este proceso. Y ha llevado al punto que incluso CEPAL plantea algo a los gobiernos de Latinoamérica, plantea el hecho de planificar una canasta básica de tecnología. Y esta canasta básica podría impactar en más o menos el 1% del PIB de cada uno de los países. Pero este estudio es súper interesante porque nos permite realmente saber que, claro, estamos hablando de tener un computador, de tener un teléfono inteligente o un plan de conexión. De hecho, tener todos estos elementos formaría parte de esa canasta básica. Pero nos estamos olvidando de algo muy, muy importante. Y es justamente el ser humano que forma parte de este proceso y que nos tocó cambiar. Nos tocó adaptarnos al proceso de cambio de forma rápida. Y claro, hay muchas teorías de cambio. Podemos encontrar varias teorías que nos hablan del cambio. Yo te planteo estos 5 pequeños pasos que el ser humano tiene que entender que pasa en un proceso de cambio. Y lo primero es el pantano de la negación. Cuando todo esto empezó, no puede ser, no podemos estar pasando por esto de aquí. ¿Cómo puede ser posible? Y estás en una etapa de negación. Esto te va a pasar en todas las situaciones de cambio que tú arrancas, vas a sentir como que hay algo que no está bien, algo uy, definitivamente mi mundo se cambió, mi mundo cayó. Y esto es importante que nosotros entendamos. Cuando nosotros deseamos dar el siguiente paso, entramos en la meseta de la contemplación. Y la meseta de la contemplación no es otra cosa más que realmente poder observar. Vero nos decía anteriormente, si pude observar más allá, estaba sentada en los hombros de un gigante. Esa es tu meseta de la contemplación. Ese es el poder observar, como solemos decir en Latinoamérica, observar los toros desde lejos. ¿Para qué? Para poder entender las opciones que nosotros podemos manejar. Pero no te puedes lanzar a trabajar inmediatamente en ello, sino que tienes que realmente preparar tu maletín de opciones. ¿Qué puedo hacer? Si pasa esto, ¿cuál es mi plan B? Y no te preocupes si fracasas del plan A o el plan B. El alfabeto tiene 26 letras. Y como en el Excel, si fallaste en la Z, no te preocupes. Hay ZA, ZB, Z, y así puedes ir avanzando y puedes tener las opciones que tú quieras. Lo importante es saber que una persona con una sola opción es una persona que está presa. No puede hacer absolutamente nada porque no le queda más que hacer eso. Una persona con 2 opciones entra en conflicto
Y un conflicto importante porque no sabe cuál tomo, o esta. Y digo, ¿y ahora qué hago? Si tomo esta, me pierdo esta. Y entro en conflicto peor. Pero si es que tenemos al menos 3 opciones, la persona puede analizar cuál es la que más se ajusta a sus verdaderas necesidades. Y ahí, solo allí, podrás entrar a subir la montaña de la acción. Y digo la montaña de la acción porque va a haber momentos suaves, sencillos, pero va a haber momentos que son pero totalmente difíciles en cuesta pura y quizás retrocedas un poco o quizás tengas que pararte a hacer un cambio. Por eso es importante analizar continuamente y solo allí podrás reclamar esa bandera de la consolidación. Pero esto hablando del cómo manejar ese proceso de cambio. Hablemos entonces realmente cómo entrar en el mundo del teletrabajo. Y por eso es importante manifestarte. Sí, ya hemos hablado mucho de las inteligencias múltiples, no me voy a detener mucho acá. Lo único que quiero hacer es decirte la importancia de la inteligencia múltiple es que tú realmente encuentres y califiques cómo me encuentro. Y me encantó lo que Urania decía. Oye, no seamos mediocres, o sea, avancemos, ¿no es cierto? No nos quedemos en una sola inteligencia, y Vero también lo mencionaba, no nos quedemos en una sola, empecemos a analizar cómo estamos en una de ellas y avancemos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que cuando hablamos de nuestra habilidad social o de nuestra inteligencia social, las relaciones son simplemente un medio. Pero cuando hablamos de la inteligencia interpersonal, las relaciones son el verdadero objetivo que perseguimos. Y esto es un punto fundamental que debemos entender. Muchas ocasiones, cuando estamos haciendo negocios, cuando estamos haciendo trabajo, creemos que la relación con nuestro compañero, con nuestro cliente, con nuestro jefe, es simplemente el medio para poder alcanzar nuestros objetivos laborales. Pero déjame decirte que cuando la inteligencia interpersonal entra en juego, te das cuenta que el verdadero objetivo es poder manejar armoniosas relaciones. Y ese es un factor fundamental de éxito en lo que te voy a hablar. ¿Por qué razón? Justamente cuando Urani hablaba y decía, tenemos el reto de ser aceptados. Esto nace desde la época del cavernícola. Todos tratábamos de ser aceptados y cuando entramos en este proceso de digitalización, definitivamente retrocedimos en el tiempo y muchos nos volvimos cavernícolas digitales. Muchas plataformas. Y si nos ponemos a analizar todas las plataformas que tienes para trabajar, definitivamente dices, wow, no estoy en nada. Yo digo, me consideraba un experto en el manejo de e-learning, varias plataformas las manejo y demás, pero en el momento en que todo esto sucedió, empecé a ver varias plataformas más que habían, más de las que yo conocía. Y ahí quiero dejarte con una frase que a mí me ha ayudado muchísimo, y es que mientras más amplio es el diámetro de tu conocimiento, más grande es el radio de tu ignorancia. Date cuenta de esto. Mientras más amplio es el diámetro de tu conocimiento, más amplio es el radio de tu ignorancia. Porque en ese momento te das cuenta que mientras más conoces, más tienes por aprender y por desarrollar. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que sí, hoy hemos hablado 2 días seguidos de la inteligencia interpersonal con unas exposiciones que han sido espectaculares y que han ido dando ese granito de arena para poder ampliar. Estamos en el 2º congreso. Me encantaría llegar no sé, al 25º congreso de inteligencia interpersonal y liderazgo ético. Y saber que vamos ampliando más personas y sobre todo más líderes que entiendan la importancia de las relaciones, que entiendan la importancia de que dentro de su organización tienen personas que no son nativos digitales, que no son líderes que tienen esa habilidad del manejo de varias plataformas y que aquí puede haber un reto demasiado grande para poder enfrentar a través de la inteligencia interpersonal. Y hay varios actores en el camino. Estás trabajando desde casa y tienes que entender primero a tus compañeros de trabajo. Tienes que entender a tu familia.
tienes que entender a tus vecinos. ¿Y por qué puse a los vecinos? Les voy a comentar mi experiencia personal. Yo vivo en un edificio, yo vivo en el segundo piso, es mi departamento. En el tercer piso, el dueño decidió arrendar el departamento y arrendó a un joven profesional muy interesante que se dedica a hacer música, pero no es música acorde a lo que a mí me gusta, sino que él está metido más en el flow, está metido más en el yo-yo, ¿sí? Y entonces todos los días cuando yo estaba dando conferencias, de repente música a todo volumen de todos los beats y los cambios y que esto y que aquello, y a la final me tocó, al comienzo sí, iba y le decía, por favor, tengo que dar una conferencia, ayúdame con esto, y de repente más bien aprendí a entender lo que él hacía, fui un poco comprendiendo los horarios en los que él trabajaba y empecé a ser más flexible y empecé a organizar mis conferencias en un horario distinto. Date cuenta que esto es súper importante porque tu capacidad de adaptabilidad es muy clave en la inteligencia interpersonal en el nuevo entorno laboral. ¿Por qué razón? Acá en el Ecuador hay una palabra que la usamos en Perú también, es el shuncho. Shuncho es ese tonto, es ese quedado, ¿sí? Es de esa persona que le pasa de todo un poco por ser tan buena gente, ¿sí? Mi abuela solía decir, ciencia grande es saber ceder, no hasta el punto de shuncho ser. ¿Qué quiere decir esto? Es bueno ceder, pero cuando esto ya está afectando a tu integridad, a tu capacidad de generar, a tu capacidad de trabajar, pues entonces debes poner un límite ante lo que te está sucediendo. Y ese es un factor súper importante al entender varios actores. Pero hay un actor fundamental que tienes que entender aquí, y eres tú. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros estamos viviendo un proceso a través del cual las empresas nos están exigiendo resultados, ¿sí? Y te piden resultados y empieza a bombardear un montón de cosas a tu cabeza, como por ejemplo, ya estoy harto, estoy cansado de pasar conectado poco más de 24 horas al día, ¿sí? Es más, mi jefe me pide que esté más conectado y como no me ve trabajando, piensa que yo no estoy trabajando y entonces me exige estar más conectado. Me pide cosas más tarde y es más, como estoy en casa, dice, pues no, si está en casa y todo el día pasado ahí, pues entonces le pido más cosas de noche. Y entonces tu nivel de conectividad se vuelve ya una exageración. Súper importante, estamos abrumados. Mi negocio se dedica justamente a la consultoría y capacitación empresarial. Y créeme, hoy por hoy, ¿quién quiere capacitación? Hay mucha gente que dice, no, otro curso más online, por favor. Ya la gente no quiere saber nada del tema online. Y claro, dicen, ¿y entonces por qué organizan el congreso de forma online? Porque simplemente estamos brindándote información que va a romper ese esquema, pero es súper importante. Si es que el facilitador, si es que el proceso no se adapta a las verdaderas necesidades, estamos definitivamente rompiendo un paradigma. Ojo con esto, estás aburrido, yo no soy muy tecnológico, o capaz, siguiendo a verles a los clientes no me atendían, peor a través del internet. Imagínate esto, son varias creencias que nosotros estamos metiendo en nuestra cabeza y que la inteligencia interpersonal nos va a ayudar a poder entendernos de mejor manera. Esta fórmula de resultados quiero compartirla contigo. La fórmula del resultado es igual a la competencia más el compromiso por tu nivel de conciencia. Y voy a analizar cada uno de estos elementos. Las competencias, súper fácil, creo que todos ustedes lo conocen y lo saben, son tus habilidades y destrezas para poder desarrollar las cosas que tú quieres hacer. El compromiso, ahí les puse, viene de dos palabras. Los que estuvieron en el primer congreso saben que utilizo mucho él. Viene de dos palabras, no sé si griegas o qué, pero viene de dos palabras. El compromiso, ¿correcto? Es decir, compro y hago caso omiso a la idea que me vendiste. Así de simple. ¿Por qué razón? Muchas ocasiones el compromiso viene dado supuestamente por, sí, ya entendí. Pero déjame decirte algo súper importante. Una cosa es conocer
Y otra cosa totalmente distinta es entender. Y este punto en la inteligencia interpersonal es muy importante. Urania nos hablaba justamente de, oye, espérate un ratito, yo conozco, yo tengo empatía hacia ti, y ya María del Mar nos hablará un poco de esto, pero yo tengo empatía hacia ti, pero oye, ¿realmente entiendo por lo que estás pasando? Entonces, el compromiso realmente viene de dos palabras: cum, el prefijo cum, que significa con, y promisus, promesa. El compromiso es una promesa que yo hago. No lo veamos como ese contrato de obligación. No, no. Es esa promesa que yo hago a mí mismo por alcanzar mis resultados. Y obviamente tenemos que entender que la conciencia es esa capacidad que nosotros tenemos para entender el impacto real de mis acciones. Es por eso que si nosotros empezamos a entender cómo podemos mejorar nuestros resultados, imagínate, el compromiso y la competencia suman, la conciencia multiplica. Así es que no importa. Y si tú te das cuenta, hoy por hoy, grandes empresas como Google ya no contratan a través de tremendo currículum vitae, que en muchas ocasiones yo le llamo el ridiculum vitae. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones puedes encontrar gente mejor preparada que pavo de Navidad y que no sirven para nada. Lincoln lo habló en su exposición. De nada te sirve un gran IQ. Si es que tú tienes ese IQ, oye, espectacular, pero ponlo al servicio de tu trabajo, ponlo al servicio de las personas que vas a desarrollar y que vas a interactuar. Y eso es parte de la conciencia. Desarrollar esa conciencia es fundamental para que nosotros podamos avanzar, entender y sobre todo impactar en el trabajo que estamos desarrollando. Por eso es importante entender que la inteligencia interpersonal nos va a ayudar en dos factores fundamentales para alcanzar el resultado. La competencia, podríamos hablar de esa inteligencia física, incluso de esa inteligencia mental, ¿sí? Cuando tú pones creencias y dices, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo puedo alcanzar esto, es súper importante, pero vale la pena realmente que nosotros analicemos este proceso. Capaz que yo no soy muy hábil con las manos. Yo decía que en la escuela te ponen para la habilidad motriz a contar las lentejitas, el maíz. Yo creo que a mí no me pusieron en eso. Mi motricidad fina no es tan fina que digamos, pero es súper importante entender, sí, ¿puedo desarrollarla? Sí, totalmente. ¿Quiero desarrollarla? Y ahí ya viene un tema de un factor importante. Si tú quieres, lo puedes. Porque si cualquier ser humano lo pudo hacer, tú lo puedes hacer. La limitación la estás poniendo tú. El compromiso tiene que ver con tu inteligencia emocional. Tiene que ver con la gestión de tus emociones. Porque si es que yo estoy resentido con alguien, si yo estoy con rabia con alguien, pues simplemente pues no me comprometo y ya está. Ese compromiso tiene que ver con la inteligencia emocional y tiene que ver también con tu inteligencia interpersonal. ¿Por qué razón? Porque en mi capacidad de entender a las demás personas, yo puedo comprometerme a desarrollar a mi equipo. No desde el punto de vista de, sí, yo soy el jefe. Ayer Thomas nos hablaba en su exposición justamente de una cosa es ser el jefe y otra cosa es ser el líder. Y ese líder debe tener esa capacidad de manejar la inteligencia interpersonal para una verdadera conexión. Y por eso la conciencia, que es la que más multiplica para poder alcanzar tus resultados, es la inteligencia interpersonal. Si nosotros realmente queremos tener esto, vale la pena que analicemos algunas herramientas. Y quiero darte en 4 minutos nada más, quiero darte cómo poder utilizar herramientas prácticas, sencillas, aplicables, para que tengas un rendimiento alto. Y quiero decirte que en esta inteligencia interpersonal, tú puedes trabajar con 4 elementos fundamentales en el trabajo en casa, en la parte del teletrabajo. La primera, cierra puertas. ¿Qué significa esto?
pues ten un espacio delimitado para poder trabajar. Tú puedes cerrar, yo habilité mi estudio, no tenía un estudio, tenía una terraza, puse una pérgola, habilité el espacio, porque yo no pasaba realmente en mi departamento, pero ahora paso todo el tiempo aquí y trabajo desde aquí. Pero hice adecuaciones y ojo, no necesitas mucho dinero, necesitas creatividad para poder hacer las cosas. Pero si no tienes ese espacio, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Utiliza la técnica del semáforo. Vas a utilizar simplemente papeles, post-its, ¿sí? Tú puedes utilizar estos post-its de 3 colores, rojo, amarillo y verde, y llegar a un acuerdo con tu familia y decir, de hecho, puedes escribir en el papel y colocarlo frente a tu computadora, al lado de la computadora, en la mesa del comedor, en un lugar donde tú determines. Y decir, cuando el papel rojo está ahí, significa, por favor, no interrupciones. No pueden interrumpirme para nada. Hagan silencio, ayúdenme con esto. Son acuerdos, ¿sí? Segundo, color amarillo. Mira, voy a estar trabajando, pero si hay algo urgente, me puedes interrumpir, no hay ningún problema. Golpea y si te hago entrar, por favor, entra. Y tercero, color amarillo. Estoy trabajando, no quiere decir que estoy en redes sociales perdiendo el tiempo. No, 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 no. Estoy trabajando, pero lo que estoy haciendo puede esperar si es que tú me necesitas. Y con eso me puedes interrumpir sin preguntarme. Esta técnica del semáforo me ha ayudado un montón a poder mejorar la gestión con mis hijos, porque ellos también están en casa, están estudiando en casa, y tuvimos que determinar espacios para clases, ¿sí? Que no lo hagan en la habitación de ellos. Es preferible que la habitación sea el espacio de descanso. Esto te va a ayudar incluso si es que vas a imponer un castigo a tus hijos, un momento de reflexión que no sea en la habitación. La habitación tiene que ser ese espacio que asocian con mi espacio de tranquilidad, de descanso. Caso contrario, tu cerebro te empieza a jugar. Ayer hablábamos de neuronas de espejo y decíamos, ojo, cuidado con eso, ¿sí? Porque solo con ver el entorno, automáticamente el cerebro asocia. Segundo, cierra todas las ventanas, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que no sea de tu trabajo, elimínalo, ciérralo, quita las notificaciones. ¿Por qué razón? Porque incluso en el celular, ¿sí? Yo antes era de las personas que cuando manejaba tenía el celular cerca y lo tenía que conectado al Bluetooth y si llegaba un mensaje veía en el semáforo hasta que entendí, gracias a mi hijo menor de 5 años que me dijo, papi, cuando se maneja no se ve el celular. Y me lo dijo de tal manera en que me sentí castigado. Y en ese momento paré, me detuve a un costado, puse el teléfono en la cajuela, ¿sí? En la parte de atrás del vehículo y dije, cuando yo llegue, el mensaje y las llamadas van a estar ahí. Y a partir de ese momento aplico esa técnica. La pongo en la parte de atrás, no me interesa si me llaman y listo. Si es que coge el Bluetooth, cogeré el Bluetooth y pare de contar. Si no, qué pena. Estoy manejando y estoy con mis hijos. Cierra ventanas que te distraigan. Finalmente, súper importante, organiza tu trabajo y haz un escalón a la vez. Si es que tú eres deportista o si has salido a caminar o a hacer ciclismo, tú sabes que si es que ves hacia la montaña que aún te falta por escalar, vas a estar sufriendo porque todo eso me falta, no. Pero si tú observas tu metro adelante de ti, nada más, solo tu metro adelante de ti, tú vas a poder caminar de mejor manera, tener más resistencia y poder avanzar. Tu cerebro puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Si es que tú le das esa capacidad de enfoque, simplemente tu cerebro va a ver lo que tú le estás pidiendo que se enfoque. Aplica todas estas técnicas y si quieres más técnicas, recuerda mis redes sociales son @coachpablo y me puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram como Coach Pablo Y realmente esta parte es súper importante porque le doy el paso a mi gran y querida amiga y compañera de certificación, María del Mar Magaña. Y bueno, si hay preguntas ya luego Urania nos dirá. Voy a estar aquí escuchando atentamente a María del Mar. María del Mar, ¿estás por ahí? Estoy aquí, Pablo, ¿cómo estás? Perfectamente bien y muchas gracias. Maravilloso como siempre, mi querido amigo, mucho más que un compañero de ponencia, un amigo personal y maravilloso como de costumbre, Pablo. Felicidades. Gracias.
Muy bien, Éxitos. vamos a retomar un poquito del tema. Les doy la bienvenida también a mi nombre, María del Mar Magaña, Mar para todos ustedes. Si tienen alguna dudita la podemos escribir por ahí y al final ya me permitiría estarlas leyendo. Gracias a Lincoln, gracias a la FILE, gracias Yarisa por ayudarnos a Yancor para ayudarnos a organizar esto. Y pues muy contenta de poder compartir este espacio, ¿verdad? Hace un año estábamos en Costa Rica, como bien lo decía Pablo, es increíble cómo cambian las circunstancias, cómo es que estábamos rodeados de tantas personas por allá y dándonos abrazos. Y era un ambiente muy cálido. Personalmente a mí me gusta eso, ¿no? Soy muy kinestésica, muy de abrazar, tocar, sentir. Y pues esto es completamente diferente. No mejor, no peor, solamente diferente, que es parte de lo que vamos a poder platicar. El día de hoy me compartía Lincoln que quería que platicara acerca de la empatía que debemos de desarrollar cuando estamos trabajando con los equipos a larga distancia. De por sí, cuando estábamos de manera física, de pronto se nos complicaba un poquito eso de la cercanía, la empatía, cómo hacer sentir al otro que realmente entiendo, que estoy considerando sus vivencias. Y pues a larga distancia tiene un reto un poquito mayor, ¿no? Nos tiene que hacer más conscientes de qué está sintiendo la otra persona, pero de verdad conscientes, no fingirla, porque aquí no hay manera, ¿no?, de poder fingir una empatía, una calidez hacia los sentimientos del que está enfrente de nosotros. Un par de temas, unas anotaciones que hice este día que les quería conversar es la histórica, una de las primeras barreras que tenemos en el trabajo a distancia es la histórica falta de trabajo emocional con la que hemos estado viviendo. Cuando digo estos ejemplos, no quiero que se lo tomen como personal y que me digan, yo sí, Mar, yo todos los días trabajo con mi inteligencia emocional, entonces yo no estoy ahí, no estoy en ese sector. Yo les pediría que se dieran un tiempito solamente de analizarlo, como bien lo decía Pablo, mientras más aprendemos, más ignorantes nos volvemos. Eso es una máxima que me encanta. Entonces, valdría la pena que nos diéramos un minuto de reflexión y decir, ¿será que eso aplica para mí? Históricamente el ser humano ha hecho muy poco trabajo de interpersonal, de reflexión, de saber dónde está con sus emociones. Nos preguntan, ¿cómo estás? Y contestamos por inercia, bien. Pero el problema es que ya no los empezamos a creer. El problema es que ya no sabemos si en realidad estamos bien o no me encuentro de esa manera. Es mi respuesta automática. Como siempre lo digo, yo no espero que vayan con cualquier persona, con el vecino, con el carnicero, con el de enfrente y que le digan, no, fíjate que estoy mal porque mi hijo, porque mi esposa, porque el trabajo. No se trata de que tengamos ese nivel de explayarnos, pero sí de reconocernos en realidad cómo estamos. Ustedes saben que son millones de emociones las que vivimos día a día, las que experimentamos en nuestra vida. Sin embargo, psicológicamente pudiéramos dividir a un grupo muy acotado de 5, con el acrónimo de AMATE, las pueden identificar, que es alegría, miedo, afecto, tristeza y enojo. Históricamente, como les digo, no las hemos trabajado del todo, pero hoy la vida nos ha puesto en una situación donde no nos los pide de buena manera, nos obliga a tener que identificar cómo me siento. Nos obliga a detectar qué es lo que está pasando por mi mente, por mi corazón, por todo mi ser. Y esta herramienta, si ustedes pueden identificar con ese AMATE en realidad cómo se sienten, les va a hacer la vida más fácil para ustedes y para convivir con los demás. Puede sonar muy fácil y que ustedes me digan, es obvio que yo sé cuando estoy enojada o cuando estoy alegre o cuando tengo miedo, cuando tengo tristeza. Y me encantaría pensar que sí es obvio, pero lo cierto es que en mi experiencia profesional y sobre todo la más importante en la vida diaria como un ser humano, les puedo decir que no es tan fácil saber cómo nos sentimos. De pronto es muy fácil confundir estas emociones. Hoy lo están viendo más que nunca en la convivencia con los equipos de trabajo. ¿Qué pasa cuando el jefe te dice que tienes que trabajar con tu equipo a larga distancia? Que el trabajo de oficina presencial ahorita no es posible. Al pobre jefe le truenan los oídos porque le estás diciendo que no entiende, que no es tan fácil, que así transmitir el mensaje no es lo mismo.
y te enojas, hago la acotación. ¿Qué pasa cuando la maestra le dice al padre de familia, las clases van a ser así virtuales? Discúlpeme señora, pero ahorita no hay clases presenciales, todo va a ser virtual. Y la mamá que tiene que atenderlos ahí, pero que también tiene el trabajo en línea en casa y que también tiene al marido y que tiene las preocupaciones económicas, emocionales y de toda índole, también se enoja, ¿verdad? Con el docente. Y así una serie de ejemplos que podemos seguir poniendo donde decimos que la persona está enojada. Sin embargo, muchas de estas emociones, en vez de enojo, pudieran ser temor, pudiera ser miedo, miedo de no saber dar respuesta a la maestra de mi hijo, miedo de no saber dar respuesta a mi jefe, miedo porque soy un docente del magisterio que siempre ha trabajado de manera presencial y ahorita tengo que aprender tantas herramientas como se me exige. Y entonces eso es un reto para mí, pero entonces yo lo demuestro con enojo. Y ahorita, no conforme con que tenemos una pandemia, con que tenemos arriba del 1.000.000 de muertos en la humanidad, perdónenme, pero soy muy clara y muy asertiva, no me gusta disfrazar las cosas, me parece que las tenemos que, para hablar de emociones y de empatía, tenemos que puntualizarlas, qué es lo que está ocurriendo. Arriba de todo lo que está pasando y de todos estos lamentables fallecimientos, todavía nos enojamos porque no nos damos un tiempo para entender pues que en realidad en ocasiones nadie tiene la culpa de esto, ni siquiera yo por sentirme con miedo. Nos han enseñado desde pequeños a esconder nuestras emociones. Nos han enseñado que si yo tengo miedo, soy un cobarde, si yo estoy enojada, soy mala, si yo estoy triste, soy débil, y si yo amo, soy vulnerable porque me pueden herir. Y entonces vamos creciendo, cambiando nuestras emociones, y entonces en vez de triste, digo, me encuentro preocupado, ¿no? En vez de decir temor, me encuentro preocupado. En vez de enojado, es que me hizo enojar. Es que en vez de decir, estoy enojada porque está pasando esto, yo digo, es que me molestó, él me hizo algo. Pues me siento un poco iracundo. Y encontramos una serie de palabras, términos de adulto, que ni siquiera comprendemos del todo bien, pero los usamos para no decir la verdad de nuestras emociones. Y hoy lo cierto es que eso ya no puede seguir pasando, porque si no, en la manera en la que nosotros no nos identifiquemos, cómo es que nos sentimos en realidad, es la manera en la que ustedes no van a comprender al que está enfrente. Si yo tengo mi equipo de trabajo, el día de hoy debo de comprender que muy probablemente, se encuentran en una situación emocional complicada, porque en la humanidad estamos divididos ahorita en 3 sectores. Los que hemos sido, tenemos un problema psicológico, tenemos una preocupación psicológica. ¿Cuál es una preocupación psicológica? Pues vaya, me van a despedir, voy a perder al cliente, yo tenía organizado tal evento y no va a ocurrir de determinada manera porque esto cambió, los ingresos van a cambiar, mi negocio va a prosperar, no va a prosperar. Me parece muy aventurado decir que hay una persona que del todo en algún punto no le haya preocupado esta pandemia. Entonces, la mayoría, pues estamos ahí, ¿no? En el tema psicológico, de preocupación psicológica. Luego tenemos el padecimiento físico. El padecimiento físico, pues el que evidentemente varios de nosotros conocemos a alguien en primera línea, segunda o tercera, que ha tenido este COVID-19. Entonces ya hay una preocupación física. Cuando ya nosotros nos enfermamos, cuando nuestros padres se enfermaron, cuando nuestros abuelos, amigos, qué sé yo, cuando ya hay una preocupación mucho más profunda, que ya no nada más es el supuesto del problema, sino que ya lo estamos viviendo. Y la tercera, el padecimiento de duelo, que gente que ha perdido a personas allegadas por el COVID. Entonces, de momento tendríamos que entender, cuando nosotros trabajemos con los equipos a larga distancia, que exactamente lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, lo está viviendo el de enfrente. Esa angustia, esa preocupación por el trabajo, por no saber si el ingreso correcto o el que esperaba para la siguiente semana va a llegar, que no esperaba tener estas preocupaciones, la persona de enfrente la va a tener también. Hoy es un momento de actuar, de ayudarnos a nosotros mismos a identificar esas emociones, como les decía, en saber cómo me siento, si estoy triste, si estoy molesto, si estoy alegre, cómo estoy sintiéndome,
para yo poder transmitirle eso a los demás y sin temor. Si yo hoy de pronto les digo, fíjense que a mi equipo de trabajo hoy me encuentro preocupada por esta situación, estoy triste porque los extraño, porque no los he abrazado, y eso va para mi equipo de trabajo porque los adoro con locura, como saben, y lo dije en el primer congreso y todos los días de mi vida, y no los he abrazado. Entonces, digo, me siento triste y se vale decirlo. Entonces ellos pueden entender qué es lo que está pasando, que de pronto en una cámara te ven seria, te ven triste, te ven, no saben si es porque, ok, lo que estaba pasando en una compañía. Oye, veo al jefe serio, no habla, ¿será que esté pensando en correrme? ¿No me está pensando en correr? Y eso es un caso verídico, ¿no? De atención a una empresa que estamos, con la que estamos colaborando. Los colaboradores de verdad tienen este temor de que sean despedidos, hasta que llegó el dueño y les dice, ¿pero en qué momento les dije que los íbamos a despedir? Bueno, es que lo vemos muy serio, lo vemos, pues sí, estoy serio porque hay una enfermedad, estamos en medio de una pandemia, pero ¿en qué momento? Y ellos ya casi que hacían ahí su gremio y su sindicato y estaban todos enojados. Nadie estaba pensando en corrernos. Entonces, ese es el punto que yo quiero transmitir. Tenemos que ser muy claros con nuestras emociones para poder transmitirla, porque en la medida en la que yo identifico y yo puedo transmitir, yo puedo leer un poco más a las personas y tener esa apertura. Hay una palabra que no gusta mucho porque es tener, en inglés se usa mucho el compassion, la compasión por mí, y desafortunadamente hay gente que la ve como menos, ¿no? Que dice, oye, compasión es como si me vieras menos. Pues no, desde ahí estamos mal. El punto de compasión es el amor a mi persona, a mis sentimientos. No es compasión, no es conmiserarte, es muy diferente. La compasión es decir, oye, me voy a abrazar y voy a decir que hoy me siento mal y me voy a permitir comentarlo con los demás. Y de esa manera tu equipo de trabajo también tiene esa libertad de poder decirte, me siento también mal. No es fácil. Por ejemplo, nosotros llevamos 8 meses de resguardo que yo no le he pedido a nadie en esta consultoría, ni a Advisors, la empresa a la que represento, nadie le he pedido que salga y que corra ese riesgo, ¿no? No sé, no voy a entrar en el tema de si son jóvenes o no jóvenes, no se arriesguen, punto, porque yo no quiero llevar eso en la medida de lo posible en mi cabeza. Claro que hay empresas que por su giro tienen que operar así físicamente y también maravilloso porque son las que están llevando este país avante también, ¿no? Pero en nuestro giro, si es posible contribuirle a la humanidad, a no tener ahí más movimiento del que se deba, pues qué mejor, ¿no? Tenemos otra situación también en la empatía, pues con las generaciones. En mi primer congreso lo comenté y era un reto, ya lo recordarán por ahí quienes estuvieron presentes en Costa Rica, y quienes no, pues les decía que las generaciones hoy son complicadas porque tenemos los modelos que fueron diseñados por generaciones X, Z, y que los están usando ahorita millennials para enseñárselos a sus hijos que son alfa. Entonces, centennials y alfa en el mejor de los casos. Entonces, es muy complicado esta mezcla que está ocurriendo de manera tan simultánea. Obviamente siempre hay mezcla de generaciones, pero en este momento que estamos teniendo todos que interactuar en un mismo sistema vía internet, pues se vuelve complicado. Entonces también hay que cuidar mucho cómo hacemos nuestra comunicación, saber comunicarnos con una persona de 70 años, de 60, no es lo mismo que con una de 30, que con una de 20. En la manera en la que tenemos a los equipos a distancia, tener que adecuar nuestros perfiles para saber con quién estamos hablando. Tengo la oportunidad de ser invitada también por varias universidades para impartir cátedra, conferencia, perdónenme, a distancia, y pues no es lo mismo que estar hablando con ustedes, ¿no? Entonces tendremos que ajustar nuestro vocabulario para poder llegar hacia la persona de manera más precisa. Y de toda suerte también cuidar cuestiones, por supuesto, como que la persona, esto es muy importante en la empatía, que la persona realmente sienta que tiene tu interés. En mi experiencia, cuando trabajamos en cursos de larga distancia y que de alguna manera eAdvisor ya tenía un año preparándose para eso en plataformas en línea, para trabajar en línea, y es muy importante, lo comentábamos con el equipo de trabajo, que tú puedas demostrar en realidad que estás poniéndole atención a la persona. Porque si de pronto estás hablando con alguien, hace unos días tenía una reunión de trabajo con una persona, la asignaron para que me ayudara a hacer algunos trámites, y está la persona volteando para arriba, se distrae, está escribiendo por otro lado.
Entonces, evidentemente eso no solamente demuestra una falta de educación tremenda, sino que le estás diciendo a la persona de enfrente, ya olvídate de la falta de educación, pero le estás diciendo, no me importa lo que estás diciendo. Entonces, en la cámara tenemos que ser más enfáticos con los microgestos, por supuesto, la ceja, un poco de inclinación de los ojos, a ver si sí estoy poniéndote atención, las preguntas, ojo, no estoy diciendo que la actúen, porque luego van a estar haciendo así los ojos y no van a estar haciendo preguntas, entonces no se trata de fingirlo, no se trata de hacerlo. Pero si con tus gestos están siendo congruentes con el interés que tú tienes en esa persona, si realmente lo que estás haciendo es las preguntas correctas, ok, Pablo, tú decías esto, entonces lo que tú quieres decir es esto. Entonces, a ver, déjame ver si te entendí bien. ¿Es esta tu duda? ¿Alguna duda en particular que tengas? Por favor, si no lo quieres decir, porque esa es otra. Hay personas que no quieren hablar en físico, en vivo, de a todo color. No tengan problema, me pueden mandar sus preguntas en inbox. Y entonces así le das a todos los perfiles la posibilidad de poder acercarse, aproximarse a ti, cosa que ellos piensan que no tienen en este medio, ¿no? En los medios digitales. Entonces, pues evidentemente también eso de estar moviendo el celular cuando están hablando en la pantalla, pues es otro tema que manifiesta, por supuesto, que no estás poniendo atención. Todo esto que comentaban ahorita acerca de las luces, los sonidos, tener los micrófonos en silencio, pues es una manera en la que tú le digas a la gente constantemente, me importas, me importas, me importas. Entonces ustedes piensen con sus equipos de trabajo, ¿cómo es que yo les puedo decir en cada momento, cada segundo, me importa tener esta plática contigo? No porque estemos lejos. Nosotros tenemos un principio y es que incluso cuando estamos trabajando a distancia, pues yo sé, ¿no? Que es de pronto común ahí que pues, se arreglan de arriba y luego están en la pijama abajo. Y yo siempre he hablado con mi equipo de trabajo y le digo, no lo hagamos así por respeto a nuestro cliente. Entonces siempre una semana laboral es una semana laboral. Psicológicamente impacta. Psicológicamente te quedas pensando que el cliente merece respeto. Que no es como estoy fingiendo de la cintura para arriba que tengo modales y de la cintura para abajo que no. Creo que eso todo es un conjunto de empatía, de respeto, de que psicológicamente tu mente se programe para decir sí respeto a mi cliente, sí le voy a poner atención. Cuando digo cliente es por obviamente el lenguaje que utilizamos mucho aquí, pero lo puedes traspolar con tus alumnos, con tus socios comerciales, con tus amigos, con quien sea, ¿no? Lo puedes traspolar para hacer esto. Y por último, pues es la histórica también falta de generación de escenarios que hemos hecho, lo que hace que esto se vuelva complicado. El ser humano, por naturaleza, quiere saber cuál es el futuro predecible, por obvias razones, porque desde la época de la caverna, como lo saben, pues ha tratado de subsistir. Entonces, si yo brinco de aquí a acá, voy a lograr el brinco y si no me voy a morir. Entonces, eso es lo que trata de hacer el ser humano, tratar de tener un escenario que sea bastante predecible. Y en este caso lo cierto es que no es predecible, todo está en constante cambio, todo está en constante aviso, que si ya sale la vacuna, que si no sale la vacuna, que si ya para diciembre nos van a empezar a vacunar aquí, que si no, todo está cambiando. Si en el momento en el que nos vacunen esto va a cambiar 180 grados y vamos a estar exactamente como estábamos antes, no lo sabemos. Pero por eso es importante que entendamos, la única constante, sé que suena cliché, pero la única constante en la vida que tenemos ahorita es el cambio. Y en la medida en la que ustedes lo transmitan con su equipo de trabajo y que muestren esta adaptación, esta adaptabilidad, pues es en la medida en la que vamos a poder subsistir. Como lo decía, ¿no? La teoría de la evolución, que el que no se adapta es el que desaparece. Lo que no sabíamos que eso no nada más iba a ser para las especies animales, sino también para nosotros. Entonces, ahorita el mensaje es adaptarse o adaptarse. Y con eso yo cierro mi ponencia, mi querido Lincoln y queridos compañeros del segundo congreso de la FILIA. Muchísimas gracias, Mar, ¿verdad? Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que ambos pues nos han abierto un poquito más los ojos, ¿verdad? De cómo hacer uso de la inteligencia interpersonal en estos tiempos de teletrabajo, en estos tiempos de conexiones virtuales que nos ha permitido, si bien es cierto, nos permite, ¿verdad? Este tipo de espacios, también tiene sus limitantes. Y yo comparto completamente lo que decía Pablo y de hecho se los comenté acá en el chat, ¿verdad?
¿verdad? De esa parte que nos cuesta en nuestros hogares, ahora que tuvimos que muchos mover la oficina para la casa, y lograr estar conectados con las personas que nos están viendo, por ejemplo, acá, si es una charla, una ponencia, un seminario, lo que sea, una reunión, y la casa por detrás, ¿verdad? De los hijos y todo. En mi caso tengo una niña de 2 años y lastimosamente creo que, o bueno, no sé, lo tengo que probar lo del semáforo, Pablo, vamos a ponerlo en práctica. Y por otro lado, ser empáticos, ¿verdad? Ser muy empáticos y llevar ese nivel de empatía afectiva ante aquellos nuestros interlocutores, ¿verdad? Y poder tener todas las gesticulaciones, como decía María del Mar, ¿verdad? Realmente son súper importantes. Nosotros podemos decirle al otro diferentes mensajes a través de nuestras microgesticulaciones, como lo decía ella. Entonces, en este espacio, como no nos ven nada más, ¿verdad? Tenemos que ser muy asertivos también hasta con eso, hasta con nuestros gestos. Y bueno, es un tema pues muy amplio, muy lindo. Realmente creo que nos han expuesto ustedes algo excelente para estos tiempos, sobre todo muy útil, súper útil. Entonces acá en el chat hay muchísimas felicidades, excelente para ambos, para Pablo, también para María del Mar, excelentes ponencias, mil gracias. Y no sé, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, tenemos todavía unos minutos. Si alguien quisiera preguntarles algo puntual, tanto a Pablo como a Mar, ellos están con nosotros para poder también compartir con ustedes y responder alguna consulta que tenga alguien. La pueden colocar tanto en el chat como si gustan abrir sus micrófonos. Vamos a dar un minutito si alguien quiere hacer una consulta. Igual acá están dando sus felicitaciones, tanto a Pablo como a María del Mar, muy realistas, muy prácticos, ¿verdad? Le comentan acá en sus ponencias. Creo que eso ha sido impregnado en estas ponencias, en ambas, la practicidad, ¿verdad? La practicidad. Porque mucho podemos hablar de inteligencia interpersonal en concepto y qué bonito se escucha y qué bonito se lee y qué bonito esto, pero realmente ponerlo en práctica ya en nuestro diario vivir, en las diferentes actividades que estamos realizando y ahora específicamente en esta temática del teletrabajo, de las conexiones virtuales, es súper interesante porque cualquiera podría decir que no aplica, pero realmente la inteligencia interpersonal aplica en todos los ámbitos. Por acá nos hacen un comentario, dice, nuestra atención es en salud, pero se espera hacerlo en línea, ¿consideran que sea aceptable por los pacientes? No sé. Sí, Urania, justamente vale la pena mencionarles, es muy importante el apoyo que nosotros podemos brindar en el área de la salud para poder manejar principalmente el tema de prevención y el tema de contención emocional. Este va a ser un factor fundamental desde la inteligencia interpersonal como médicos, como personal de salud. El proceso, si bien es cierto, no es que te voy a poder hacer una radiografía, una tomografía virtualmente aún. Todavía no estamos en ese punto, pero yo creo que llegará el punto en donde podremos entrar en una cabina en casa y que nos saquen todo el diagnóstico. Sin embargo, creo que el trabajo que hay que hacer desde el área de la salud es muy importante, el cómo hablamos empáticamente a las personas. Normalmente el sector de la salud, si bien es cierto, yo comparto con lo que decía Mar, yo soy muy frontal, ¿correcto? Pero una cosa es ser frontal y otra cosa es tener tacto de mamut para poder decirte las cosas, ¿correcto? Entonces imagínate la pata de un mamut y ese es tu tacto. Entonces creo que la parte fundamental es cómo podemos generar esa contención emocional, ese manejo adecuado de la percepción que va a tener. Tú lo entiendes desde el lado médico, pero hay que llevarlo al entendimiento desde la parte humana, desde la parte del ciudadano común y silvestre, que capaz que tiene una proyección de que un corte con una hoja puede doler un montón. Para el médico no es nada, para un niño de 2 años que se cortó con la hoja puede doler muchísimo. Ahí está el tema del manejo de las percepciones y cómo, a través de la inteligencia interpersonal, podemos manejar una mejor comunicación. Muchísimas gracias, Pablo. Mi aportación en este tema de salud, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero en efecto lo que dices que se va a tener que hacer, déjame revisar ahí el nombre, María del Carmen, nosotros estamos trabajando mucho con la telemedicina
Hay un hospital por aquí en México que se llama Grupo Ángeles y ya uno de los directores de neurociencia, de hecho, ya está trabajando con esto. Evidentemente se tiene que hacer si tu preocupación es cómo lo van a tomar los pacientes, sí nos hemos encontrado con que de pronto es complicado, siquiera las citas, ¿no? Que tienen que hacer. Las citas están más habituadas las personas porque, pues, para sacar tu credencial de lector, para un trámite, un viaje, una reservación, ya estamos habituados. Pero de eso a tener las consultas a larga distancia, sí está habiendo una transición que yo no creo que sea tan de corto plazo, pero como volvemos a lo mismo, ya esta pandemia nos obligó, ya el paciente muchas veces no es que si lo toma bien o mal, es que esa es la única solución que tenemos. Yo tengo una especialista en Ciudad de México, ahorita en la pandemia me encontraba en mi casa, que es casa de ustedes, en Morelia, Michoacán. Estamos a 3 horas de Ciudad de México y ya no me veo con la posibilidad de ver a este especialista pues en persona. Entonces estas plataformas lo que obligaron es, pues ni modo, así, como no es una cuestión que requiera la radiografía o la toma de análisis o algo muy particular, un escaneo, lo podemos hacer a distancia y aún así ya se está trabajando para tener los expedientes electrónicos, por supuesto, ¿no? Ya empresas están muy avanzadas con esto. La propia plataforma de Zoom tiene su área de Zoom Medicina, por ahí te invito a que lo revises, de telemedicina. Es bastante impresionante lo que están haciendo y yo creo que por ahí de unos 2 años ya será una manera habitual de poder tener las citas médicas. No sé si eso aclaró un poquito la respuesta. Mar, algo que es importante y gracias a Tomás también por compartir esto, algo que es importante es el agradecimiento, y el agradecimiento no solo a la parte de médicos en general, sino a la parte administrativa, al personal de servicio, a conserjes y demás que forman parte de todos los hospitales y que durante todo este tiempo han tenido que trabajar, pero de una manera impresionante. Y como dice Mar, el tema del avance de la medicina es impresionante porque tú puedes utilizar para poder explicar desde la parte del médico hacia los pacientes. Hay varias plataformas que te pueden ayudar con realidad aumentada, con la presentación de la pantalla mismo para explicarle al paciente y que el paciente pueda incluso dar su punto de vista de, es esto de aquí, y si es que está equivocado, pues no, mira, es esto de acá. Lamentablemente, en muchas ocasiones acudimos al internet para San Google, ¿sí? Y San Google te dice, tú retiras exámenes médicos, ves lo que tienes, no entiendes nada, vas a San Google y San Google no te da la respuesta de tu caso. Entonces, por eso es importante que no nos adelantemos en eso, que entendamos el rol que cada uno de nosotros juega. Eso creo que es un factor fundamental y obviamente sí, el agradecimiento enorme a todos quienes son del personal de salud por todo lo que han hecho en todos estos países. Sí, muchísimas gracias. Creo que sí, como decía María del Mar, tal vez no sea algo que sea ya en 2 años, posiblemente sea más, pero a eso vamos, ¿verdad? Como decía, esta pandemia nos obligó a hacerlo y de hecho, creo yo, muchos incluso pacientes hemos agradecido que los médicos hayan estado a disposición, tal vez por chat, por WhatsApp y eso, tal vez no necesariamente en una plataforma como esta, pero han estado dispuestos inclusive sin cobrar. ¿Por qué? Porque saben que hay un tema, ¿verdad? Que incluso ellos están arriesgados tanto como el ciudadano. Entonces, es un tema de empatía también. Entonces, muchísimas gracias. La persona que consultaba, María del Carmen, está pues bastante satisfecha con sus respuestas. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un gusto compartir con ustedes. Vamos a entrar al receso de 1 hora y los esperamos a la 1 de la tarde acá, hora del Salvador, y ustedes pues de acuerdo a sus horarios en cada uno de sus países. Les agradezco mucho. Gracias, Mar, un gusto. México precioso. Y acá también estamos con Pablo y continuamos juntos. Los esperamos a todos. Tenemos todavía 2 conferencias con otros extraordinarios ponentes que nos van a seguir hablando de la inteligencia interpersonal y el liderazgo ético. Así que un gusto. Nos vemos dentro de 1 hora.